Hay un momento del que casi nadie habla. No es el momento del llanto, no es el momento del impacto, no es el momento en el que el dolor desborda, es otro. Es el momento en el que el dolor deja de doler, pero no desaparece. Un día te despiertas y notas algo extraño. Sigues recordando, sigues sabiendo lo que ocurrió, pero el cuerpo ya no reacciona igual. No hay lágrimas inmediatas, no hay nudo constante en el pecho, no hay esa urgencia emocional que antes lo ocupaba todo. Y entonces aparece el silencio, un silencio que no es paz, un silencio que no es alivio, un silencio que no se parece a nada que hayas sentido antes. Jacobo Greenberg hablaba de estados de conciencia que emergen cuando una estructura profunda se rompe. El dolor intenso es una estructura. El sufrimiento sostenido organiza la mente, le da una forma, una dirección. Pero cuando ese dolor empieza a retirarse, la conciencia se queda sin el marco que la estaba conteniendo. Y ahí ocurre algo inquietante. No te sientes mejor, pero tampoco peor. Te sientes vacío de una manera nueva. Ese silencio no llega como descanso, llega como ausencia de ruido interno. Durante mucho tiempo el dolor te acompañó, te daba una referencia constante. Sabías dónde estabas emocionalmente. Sabías qué esperar de cada día. Sabías que el sufrimiento iba a aparecer una y otra vez. Cuando deja de hacerlo, la conciencia se queda sin punto de apoyo. Aquí aparece el primer gran gancho de esta experiencia. Cuando el dolor se apaga, la mente no sabe dónde colocarse y nadie te prepara para eso. El entorno suele celebrar este momento. Ya estás mejor, dicen, ya lo estás superando. Pero tú sabes que no es verdad, porque no has superado nada, solo has entrado en otro estado. Jacobo entendía que la conciencia no avanza en línea recta, avanza por reorganizaciones. El silencio que queda después del dolor no es el final del proceso, es una fase intermedia. Una tierra de nadie entre el sufrimiento y algo que todavía no tiene nombre. En ese silencio empiezas a notar cambios sutiles. Las cosas que antes te importaban pierden fuerza. Las conversaciones se sienten superficiales. El ruido del mundo empieza a resultarte excesivo, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque tu conciencia está más desnuda. El dolor era intenso, pero también era denso. Llenaba espacio, ocupaba la mente. Cuando desaparece deja un vacío que no se puede llenar con distracciones. Y aquí ocurre algo fundamental. Por primera vez no estás reaccionando, estás simplemente estando, sin emoción dominante, sin narrativa clara, sin dirección emocional. Jacobo habría dicho que la conciencia entra en un estado de mínima interferencia, un estado en el que el observador ya no está empujado por la emoción, pero tampoco sostenido por ella. Ese estado es incómodo, porque no ofrece recompensas inmediatas, no ofrece alivio, no ofrece respuestas, solo presencia. Este es el punto donde muchas personas se asustan, confunden este silencio con vacío existencial, con frialdad, incluso con depresión. Pero no es eso, es una pausa estructural. La conciencia está recalculando. El dolor ya no organiza la experiencia, pero todavía no hay una nueva forma de organización. Y aquí aparece la pregunta que marca este capítulo. ¿Qué ocurre cuando el sufrimiento deja de sostenerte? Ese silencio no es el final del duelo, es el inicio de algo más profundo, porque cuando el dolor ya no ocupa el centro, la conciencia empieza a mirarse a sí misma sin distracciones, empieza a notar cosas que antes quedaban ocultas por el ruido emocional, y eso puede ser incluso más perturbador que el dolor mismo. Este capítulo termina aquí, justo en ese umbral silencioso, donde el espectador empieza a reconocerse, donde entiende que lo que viene después del dolor no es felicidad, sino algo mucho más serio. En el siguiente capítulo entramos en ese territorio, el silencio interno, la mente sin ruido,
y el riesgo de quedarse atrapado en ese estado sin comprenderlo. El silencio que llega después del dolor no es vacío externo, es silencio interno. No es que el mundo haya dejado de hacer ruido, es que algo dentro de ti ya no responde igual. Las emociones fuertes se han retirado. El cuerpo ya no reacciona con la misma intensidad. La mente ya no está ocupada todo el tiempo intentando entender lo que pasó, y eso deja un espacio que no existía antes. Jacobo Greenberg describía este tipo de estados como momentos en los que la conciencia queda expuesta a sí misma, sin el filtro de la emoción dominante, sin la narrativa del sufrimiento, sin el impulso constante de reaccionar. Por primera vez, no hay una historia clara que contar, y eso inquieta, porque la mente humana se siente cómoda cuando tiene algo que explicar, algo que procesar, algo que justificar. El dolor cumplía esa función. Era duro, pero era claro. Sabías qué sentías, sabías por qué. El silencio no ofrece eso. En el silencio interno no hay explicación inmediata, no hay causa clara, no hay dirección emocional, solo hay presencia. Aquí aparece el segundo gran gancho de este proceso. Cuando el ruido emocional desaparece, la conciencia se vuelve visible. Empiezas a notar pensamientos que antes no aparecían, sensaciones corporales que antes quedaban opacadas, una forma distinta de estar contigo mismo. No es calma, es desnudez. Jacobo entendía que la conciencia, cuando no está ocupada defendiendo o sosteniendo una emoción intensa, entra en un estado de observación más directa. El observador empieza a mirarse sin intermediarios, y eso puede resultar incómodo, porque empiezas a notar cosas que no encajan con la vida que llevabas antes del dolor, valores que ya no te representan, rutinas que ya no tienen sentido, relaciones que se sienten superficiales, no porque hayan cambiado, porque tú sí. El silencio interno no es amable, no te dice qué hacer, no te consuela, no te empuja, simplemente te deja contigo. Aquí muchas personas intentan llenar ese silencio rápidamente. Se vuelcan al trabajo, al entretenimiento constante, a la actividad sin pausa, no porque quieran estar ocupadas, sino porque no saben qué hacer con ese espacio nuevo. Pero Jacobo habría dicho que ese silencio es un estado clave, no un problema que resolver, sino un momento que atravesar. Porque en ese silencio la conciencia empieza a reorganizarse sin interferencias. Empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas igual ante ciertas cosas. Lo que antes te alteraba ahora te resulta distante. Lo que antes te motivaba ahora te parece irrelevante. No es apatía, es cambio de estructura. La conciencia está perdiendo capas, capas de identidad, capas de expectativa, capas de sentido heredado. Este es un punto delicado, porque sin entenderlo, una persona puede confundirse y pensar que se está apagando, que se está volviendo fría, que algo no funciona. Pero lo que ocurre es lo contrario. La conciencia se está quedando sin ruido, y sin ruido, todo se siente más intenso. El silencio interno no anestesia, amplifica, amplifica la sensación de estar vivo, amplifica la percepción del tiempo, amplifica la conciencia de la propia finitud. Jacobo Greenberg hablaba de estados en los que la mente deja de proyectar constantemente hacia el futuro o el pasado. En esos estados, el presente se vuelve más evidente, más pesado, más real, y eso no siempre es cómodo. Aquí aparece otro gancho importante. El silencio después del dolor no es descanso, es exposición. Estás expuesto a ti mismo sin defensas emocionales. Ya no puedes esconderte en la tristeza, ya no puedes justificarte en el sufrimiento. Ya no puedes decir estoy así porque me duele. Ahora estás así, sin excusas, y esa es una experiencia profundamente transformadora. Este silencio interno empieza a cambiar la forma en que miras el mundo. Las prioridades se reordenan, las preguntas se vuelven más esenciales. Ya no preguntas qué viene después, sino
¿Qué es real ahora? Y esa pregunta no tiene una respuesta rápida. Este capítulo termina aquí, en este estado de exposición silenciosa, donde la conciencia ya no está sostenida por el dolor, pero tampoco ha encontrado todavía una nueva forma de organizarse. En el próximo capítulo entramos en el punto más delicado de todo este proceso, el riesgo de quedarse atrapado en el silencio, de confundirlo con vacío definitivo y de no entender qué está pidiendo realmente la conciencia en esta fase. El silencio no se va, cambia. Al principio fue ausencia, después fue exposición, más tarde una pausa inquietante. Y un día, sin anunciarse, empieza a tener forma, no una forma visible, una forma interna. Jacobo Greenberg hablaba de la conciencia como un sistema capaz de reorganizarse cuando pierde sus referencias, no para volver a lo que era, sino para encontrar una coherencia distinta. El silencio que queda después del dolor no es un vacío permanente, es el espacio donde esa coherencia empieza a nacer. No aparece como claridad repentina, no llega como respuesta, llega como estabilidad. Una estabilidad extraña, sin euforia, sin tristeza dominante, sin necesidad de explicación constante. Empiezas a notar que ya no huyes del silencio, tampoco lo fuerzas, simplemente estás. La conciencia deja de buscar ruido, deja de necesitar emoción intensa para sentirse viva, deja de justificarse en el pasado, y en ese estado ocurre algo decisivo. La experiencia deja de girar alrededor de lo que fue, no porque se olvide, porque se integra. Jacobo habría dicho que el observador ya no está fragmentado por la emoción, que la conciencia ha encontrado una nueva forma de alinearse con la experiencia, no desde la intensidad, sino desde la presencia sostenida. Aquí aparece una forma distinta de profundidad. Las cosas simples empiezan a tener peso, el tiempo se siente más real, las decisiones ya no se toman desde la urgencia, sino desde la coherencia. No es felicidad, es solidez. Este es el último gran gancho de todo el recorrido. Cuando el silencio se integra, la vida no vuelve a ser ruidosa, se vuelve esencial. Empiezas a reconocer qué importa y qué no, no por una lista mental, por sensación directa. El cuerpo responde distinto, la mente se aquieta sin apagarse, la atención se vuelve más estable. Jacobo Greenberg entendía que estos estados no son finales, sino plataformas. No son metas, sino formas de estar desde las cuales la experiencia se vive con menos distorsión. El silencio ya no es ausencia, es fondo. Un fondo desde el cual la vida vuelve a moverse, pero sin la necesidad de llenarlo todo. Ya no necesitas sentirte mejor para seguir. Ya no buscas volver a ser quien eras. Ya no te comparas con el antes. Te mueves desde aquí. Este aquí no es cómodo, pero es real. Y esa realidad tiene una cualidad distinta. No depende del ruido externo ni del dolor pasado. Depende de una conciencia que aprendió a sostenerse. El cierre de este proceso no es una conclusión, es una comprensión silenciosa. Que el dolor fue un organizador, que el silencio fue una transición y que ahora existe una forma distinta de coherencia, no más alta, no más espiritual, más honesta. Si has llegado hasta aquí, probablemente reconoces algo de esto en ti. No hace falta ponerle nombre, no hace falta compartirlo. Hay experiencias que se validan por el simple hecho de ser reconocidas. Este video no termina con una promesa, termina con una constatación. El silencio que queda después del dolor no es el final. Es la base desde la cual la conciencia aprende a habitar sin ruido. Y cuando eso ocurre, la vida no vuelve a ser como antes, pero tampoco se pierde, se vuelve esencial. El silencio que queda después del dolor no llega para ser entendido, llega para ser habitado. No trae respuestas, no explica nada, no promete alivio, simplemente se instala. Al principio incomoda, porque la mente estaba acostumbrada al ruido, al sufrimiento que daba forma a los días, a la emoción intensa que aunque dolía ofrecía una referencia constante.
Cuando eso desaparece, la conciencia se queda sin marco, y ese vacío no se llena con palabras. Jacobo Greenberg comprendía que la conciencia no siempre necesita significado, sino coherencia, y la coherencia, después de una pérdida profunda, no se recupera volviendo atrás, se construye desde otro lugar. Ese silencio no es ausencia de vida, es ausencia de interferencia. En él, la conciencia deja de reaccionar y empieza a percibir. Ya no se mueve por impulso emocional, ya no huye del recuerdo ni lo persigue, simplemente está presente frente a lo que es. Y esa presencia, aunque desnuda, es estable. No es felicidad, no es calma permanente, es una forma distinta de estar. Empiezas a notar que ya no necesitas llenar cada espacio, que no buscas distracciones constantes, que el ruido ajeno empieza a sentirse excesivo. No porque te hayas vuelto distante, sino porque tu percepción se volvió más sensible. El silencio ya no duele, pero tampoco se va. Se convierte en fondo, un fondo desde el cual la vida sigue ocurriendo, sin la urgencia de antes, sin la intensidad que lo consumía todo. Desde ahí las cosas recuperan su proporción real, lo esencial se separa de lo accesorio, lo auténtico se distingue de lo superficial. Jacobo habría dicho que la conciencia, cuando atraviesa este proceso, deja de estar fragmentada. Ya no necesita justificar su existencia con emociones extremas. Ya no se define por lo que perdió, sino por cómo habita lo que queda. Y lo que queda no es poco, queda la capacidad de estar, de mirar sin huir, de sentir sin desbordarse. Queda una atención más limpia, una relación más honesta con el tiempo, una comprensión silenciosa de la fragilidad de estar vivo. Este silencio no te separa del mundo, te conecta de otra manera. Ya no necesitas que todo tenga sentido. Ya no exiges respuestas inmediatas. Ya no esperas volver a ser quien eras. Te mueves desde aquí. Y eso, aunque no se note desde fuera, es una transformación profunda. El cierre de este recorrido no es una conclusión, es una constatación. El dolor organizó tu conciencia durante un tiempo. El silencio la reorganizó después. Y ahora, sin ruido y sin promesas, existe una forma de presencia que no depende de la intensidad ni del sufrimiento para sostenerse. Si algo de esto resonó en ti, no hace falta explicarlo. Hay experiencias que no se comparten con palabras, se reconocen, porque hay silencios que no son vacío, son el lugar desde el cual la conciencia aprende a existir sin interferencias. Y cuando eso ocurre, la vida no se vuelve más ruidosa, se vuelve más real. A veces lo que queda después del dolor no es vacío, es una conciencia que aprendió a sostenerse,